¿Lo dejo el agua aquí? Sí, sí. Pues buenas tardes, bienvenidos. Y como siempre empezamos dando las gracias a los padres dominicos que nos prestan este local y a las personas que han venido a oír esta conferencia. Y esta tarde tenemos una competencia un poco fuerte. Tenemos a la patrona procesionando y claro, la patrona es mucha patrona en Valencia. Así que, bueno, muy bien, estamos los que tenemos que estar y gracias a la tecnología, pues el que tenga interés pues podrá ver la conferencia luego en diferido. O sea que es una ventaja que tenemos ahora. Así que Ángel Narro ya lo hemos tenido, estuvo el curso pasado, el 2024, estuvo también hablándonos de San Pablo, de la misión de San Pablo. Y ahora pues me imagino que sale un hilito que se llama Santa Tecla y entonces va tirando el hilito y salen 12 más. Y entonces yo espero que nos sorprenda con nuevas cosas, porque es un trabajo de investigación potente, con muchas traducciones nuevas y con muchas cosas interesantes. Así que, Víctor, si puedes presentar al conferenciante. Ángel Narro es profesor titular de Filología Griega en la Universidad de Valencia, donde desarrolla su labor docente e investigadora en el Departamento de Filología Clásica. Doctor por la misma universidad con una tesis sobre Santa Tecla, 2013. Sus líneas de investigación se centran en la literatura cristiana antigua, la geografía griega y bizantina y los textos apócrifos, con especial atención a las figuras femeninas y los santos militares. Ha publicado más de 80 trabajos de investigación, entre los que destacan la traducción de la vida y milagros de Santa Tecla, editado en 2017 por Bach, la monografía El culto a las santas y los santos en la antigüedad tardía y la época bizantina, editada en 2019 por Síntesis, o, como editor, la recopilación de textos y traducciones bajo título Martirios de Santas del Primer Cristianismo, publicado en 2024 por Editorial Remata. Aquí tenemos unos cuantos libros por si os interesan, en colaboración con Álvaro Ibáñez Chacón. Ha realizado estancias en las universidades de Bolonia, Memphis, Nantes, St. John's de Minnesota, Groningen, Regensburg, Michigan y en el Centro de Investigación Dumbarton Oaks en Washington. Y colabora con la revista de divulgación nacional, la revista de divulgación National Geographic Historia. Eso es todo. Pues adelante. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta cariñosa y amable presentación, y gracias también por supuesto a todos los asistentes de aquí, más aún teniendo en cuenta la competencia que tenemos esta tarde aquí en la ciudad de Valencia. Así que bueno, pues mi agradecimiento que vaya por delante. Es siempre un placer estar aquí con Amistad Judío-Cristiana. Es la segunda vez que estoy con vosotros y espero volver, porque obviamente hay una serie de intereses que confluyen y que tienen que ver también con la investigación a la que me dedico y que acaba de comentar Víctor. Bueno, hoy vengo a hablaros de martirios de santas del primer cristianismo. Vamos a ver bueno, qué sucede con estas mujeres y con estos textos que hablan sobre el martirio centrado en figuras femeninas. Hablaremos también por encima sobre la cuestión del martirio en general, pero vamos a centrar la discusión sobre todo en figuras femeninas y no tanto en figuras masculinas. No por nada, sino porque han recibido menos atención que las figuras masculinas. De hecho, el volumen que tenemos aquí, considerable volumen, voluminoso volumen, podemos decir, recoge 13 textos martiriales de diferentes santas, algunas de ellas de una gran tradición. Aquí en Valencia conocemos muy bien Santa Catalina, tiene una iglesia importante. También hay cierto culto en toda la región a Santa Bárbara. Estas santas, los primeros textos que hablan de ella nunca habían sido traducidos en algunos casos. Y en este volumen, pues,
tenemos el texto griego y tenemos la traducción al lado, y bueno, pues hemos hecho un trabajo de investigación que parecía obvio, sorprendente en un principio, porque la verdad que no esperábamos encontrar tantos textos que no estuvieran traducidos, al menos en español. Hay algunos que incluso ni siquiera están traducidos al inglés ni nada así. Entonces, bueno, es una novedad muy importante, y además es algo que hemos hecho aquí en Valencia. Participan investigadores de otras universidades, pero el núcleo fundamental está aquí en Valencia, así que bueno, pues creo que debemos estar también doblemente orgullosos, aunque sea simplemente por la cuestión, por el pequeño orgullo local, ¿no? Podríamos decir. Bien, para comenzar un poco hablando, pasaré revista a cuestiones muy básicas acerca del papel de la mujer en el cristianismo primitivo, para después centrarnos en la figura de la mártir, pero como digo, lo vamos a ver muy por encima, así que discúlpenme si por la cuestión de la síntesis obviamos algunos detalles que quizá puedan ser importantes. En un principio podríamos destacar que claro, la presencia de la mujer en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios y también en los Hechos de los Apóstoles, es más bien discreta. Hay una mayor presencia masculina, obvia, y en estos casos representan roles tradicionales, como por otro lado también sucedía en la literatura griega latina de la época, o incluso también en la literatura judía, que confluye también influye en el Nuevo Testamento, ¿no? Esos roles tradicionales, normalmente utilizamos las voces latinas y hablamos de la mujer en términos de virgo, es decir, virgen, esa etapa previa al matrimonio, cuando se convierte en esposa, después durante el matrimonio lo que se espera de una mujer es que sea madre, se convierta en mater, y por último vidua. ¿Por qué? Porque normalmente la esperanza de vida de las mujeres era mayor que la de los hombres, ¿de acuerdo? Igual que sucede hoy en día, en la antigüedad aún más. O sea, esto estaba mucho más acentuado. Estos son los roles tradicionales que en cierta medida también los observamos dentro de las mujeres que mayor atención reciben dentro del Nuevo Testamento. El caso paradigmático sería el de María, obviamente Madre de Dios, y ahí es donde se centra sobre todo toda la tradición posterior, sobre todo en Oriente, pero al mismo tiempo virgen. Por lo tanto, aquí vemos que esta figura pues aglutina en cierta manera dos de esos roles tradicionales. En lo que respecta a los primeros seguidores de Jesús, al círculo más cercano, los apóstoles, ya hablamos de ello y sobre esa cuestión de en qué consistía ser apóstol. Un requisito fundamental era ser hombre, y el otro estar con Jesús desde el principio de su predicación hasta la ascensión a los cielos, ¿no? Según aparece en los Hechos. Pero hay una serie de colaboradoras también, mujeres, entre ellas Dámaris del Areópagita, también para los amigos podríamos decir, ¿no? Este papel de las mujeres colaboradoras después proseguirá en la tradición cristiana. Encontraremos a Tecla, que será una de las protagonistas de la charla de esta tarde, que también pues cumpliría con ese papel en un principio como colaboradora también del apóstol Pablo. En los apócrifos, y ahí vamos hablando de Tecla también, una de las protagonistas de este libro, tenemos una tradición bastante similar. Cuando hablamos de literatura apócrifa, estamos hablando sobre todo de una literatura cristiana primitiva que quedó excluida del canon, pero que durante los siglos II y III circuló por todas las comunidades cristianas, muchas veces sin mayor distinción de los textos canónicos, y esto es importante destacarlo. Es decir, circulaban juntos los textos apócrifos y los textos canónicos, porque estos textos apócrifos también tenían, a pesar de no tener un valor, digamos, doctrinal, o en muchos casos no considerarse inspirados por la divinidad, sí que eran fuentes que los cristianos de la época consideraban históricas y también edificantes. Es decir, les servía para instruir su alma o encontrar ejemplos de conducta para su vida cotidiana a través de los textos que hablaban de las predicaciones de los apóstoles, de la infancia de Jesús, etcétera, etcétera, porque la etiqueta de apócrifos pues, es bastante amplia. Particularmente en los llamados hechos apócrifos de los apóstoles, que son 5 textos fundamentalmente: los hechos de Pablo, los hechos de Andrés, los hechos de Pedro, los hechos de Juan y los hechos de Tomás. En estos 5 hay un gran protagonismo de mujeres.
Las mujeres juegan un papel fundamental, sobre todo dentro de la conversión. Son las primeras que se van convirtiendo al cristianismo gracias a la actividad evangelizadora del apóstol. Claro, esto es un reflejo de la sociedad de la época también, porque la mujer, estamos hablando de mujeres nobles, sobre todo, mujeres que controlaban a una importante masa social. Y cuando hablamos de masa social estamos hablando de los hijos, estamos hablando de los esclavos. Si conviertes a una, los conviertes a todos. Por lo tanto, eso, la atención de los primeros predicadores cristianos en la época de expansión del cristianismo se dirige también en cierta medida a esas mujeres nobles. Piensen también en ejemplos históricos. Una de las piezas principales, una de las piezas clave de la expansión del cristianismo dentro de los grandes círculos imperiales es una mujer, Helena, la madre del emperador Constantino. ¿Por qué? Porque gracias a ella se convertirá el hijo y a partir de ahí se hace oficial la religión cristiana dentro del imperio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las mujeres dentro del ámbito social tenían un gran impacto a la hora de estas conversiones, y en estos textos lo vemos reflejado. Desde la perspectiva moderna se ha interpretado también estas conversiones como un acto de rebeldía, porque en la medida en la que estas mujeres se convertían, renunciaban también al matrimonio y renunciaban a las expectativas que se tenían depositadas en ellas, es decir, que se convirtieran en esposas, después en madre, y siguieran ese cursus honorum que antes hemos observado a propósito del papel de la mujer en el Nuevo Testamento. En realidad sí que tiene un cierto componente subversivo, podríamos decir, pero tiene que ver también con el cierto componente subversivo que encontramos también dentro del primer cristianismo. Es decir, el primer cristianismo se opone a las estructuras políticas y religiosas del Imperio Romano. Entonces, en esa misma línea también el papel de la mujer va en la medida en la que se opone a una serie de costumbres y de usos sociales como es el matrimonio, y que es un pilar fundamental dentro de la sociedad romana. Después se matizará, obviamente, porque claro, si todas las mujeres renuncian al matrimonio y se mantienen vírgenes, pues claro, la reproducción está un poco complicada, ¿eh? Entonces, sobre esto también se hablará en los textos del cristianismo primitivo, que es algo muy curioso, pero, como digo, dentro de algunos de estos apócrifos, sobre todo en aquellos que tienen, digamos, un componente más radical, sí que encontramos ese rechazo absoluto al matrimonio y esa predilección por la virginidad, ¿no? Entre estas mujeres que he comentado, pues aparecen los casos de Drusiana, de Maximila, Drusiana en los Hechos de Andrés, Maximila en los Hechos de Juan, Tecla en los Hechos de Pablo y Migdonia en los Hechos de Tomás, entre otras, ¿de acuerdo? Al renunciar al matrimonio y permanecer vírgenes, se produce de facto, digamos, la conversión, y se aseguran un lugar en el cielo. En el cristianismo primitivo no está muy claro cómo es esto del cielo todavía, se tiene que reflexionar acerca de ello, y es una imagen que después se irá creando con el paso de los siglos, pero lo que sí que se tiene más o menos claro es que, y es el concepto de escatología, este último que tenemos aquí abajo, es que el fin de los tiempos es inminente. La segunda llegada de Cristo está por venir, por lo tanto uno debe concentrarse en lo espiritual y olvidarse de lo corporal y de lo material, ¿de acuerdo? Esto está directamente relacionado con la importancia del martirio en el cristianismo primitivo, porque en la medida en la que el mártir se concentra en lo espiritual y se aleja de lo material, primero, no va a sufrir dolor, no va a experimentar dolor durante el martirio, va a poder entregarse gozoso al martirio, y en segundo lugar se va a ganar un puesto, una plaza en el cielo, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces esto es fundamental para entender todo este juego y este encratismo, porque se llama así, encratismo es la continencia absoluta, el dominio absoluto de las pasiones del cuerpo y demás, el rechazo del matrimonio y la concentración en el plano espiritual, también con las vistas puestas en el martirio. De hecho, en un texto como los Hechos de Tomás, interesantísimo, me estoy dedicando a él en los últimos años, y bueno, pues en los próximos pues tendremos ocasión quizá de hablar un poco de todo esto. Se habla también de esta cuestión y se enfocan unos términos con los que
poco a poco también en el cristianismo primitivo y medieval y demás nos vamos a ver familiarizados. Y es la cuestión de la mujer consagrada, virgen, a Cristo como su novia de Cristo, una novia metafórica obviamente, ¿de acuerdo? En este caso, en los Hechos de Tomás aparece una escena muy simbólica, que es una escena que se sucede en una cámara nupcial. Hay un matrimonio se supone que está ubicado en una ciudad indeterminada, camino de la India, por lo tanto en un espacio del Oriente indeterminado, en el que llega el apóstol Tomás, realiza una serie de milagros y el rey le invita a pasar a la cámara nupcial y bendecir a su hija que acababa de casarse. La hija obviamente era pagana, no sabemos qué era, pero desde luego no era cristiana, a ella y a su marido. Entonces, pues bueno, está allí Tomás, los bendice, se sale de la cámara nupcial y cuando los novios se dan la vuelta ven que sigue allí Tomás, pero no es Tomás, es Jesús. Entonces Jesús les instruye y sale de allí y aquellos pasan la noche sin consumar el matrimonio, y a la mañana siguiente, cuando llega el rey, la muchacha le dice que ella se ha prometido en un matrimonio eterno y por lo tanto aparece como esa novia de Cristo. La cámara nupcial es un símbolo en el que los recién casados se han convertido al cristianismo, han renunciado a su cuerpo y a tener relaciones sexuales y por lo tanto se han consagrado también a la vida espiritual de alguna manera. Claro, el sintagma Ninfetus Christu que tenemos aquí en griego, que significaría novia de Cristo, aparece por doquier cuando se habla de mujeres en el cristianismo primitivo. La propia mujer muchas veces confiesa que es una novia de Cristo. En los martirios femeninos, cuando se produce esa renuncia al matrimonio, se hace porque, la mujer ya está prometida a Jesús. Y Jesús es un novio, es un marido imperecedero. Por lo tanto, se trata de un matrimonio eterno y es un matrimonio que huye de lo corruptible. Un primer ejemplo de ello lo encontramos en la historia de Tecla, que es esta compañera de Pablo, que renuncia al matrimonio, a ese matrimonio que iba a tener con un tal Támaris, que es un noble de la ciudad, y que por ello será llevada al martirio. De hecho, es el detonante para el martirio, esa renuncia al matrimonio. A partir de renunciar al matrimonio, es la propia madre de Tecla, pagana, la que ante el acusador dice que la quemen por la humillación social que suponía esa renuncia al matrimonio, porque Tecla estaba prometida a uno de los jóvenes más nobles de la ciudad de Iconio, ¿no? donde sucede todo esto. Más allá de toda esta cuestión social, lo interesante es que esa renuncia al matrimonio es lo que lleva a Tecla al martirio, ¿no? a ese primer martirio que aparece ahí, y en su historia, al ser la primera, es la primera mártir. Tecla es el equivalente, podríamos decir, a Esteban, que es el primer mártir dentro de los hombres, como aparece en el capítulo del capítulo 6 al 8 de los Hechos de los Apóstoles. Aparecen algunos elementos que ya se van a considerar paradigmáticos de estos martirios, de esta literatura martirial, como son las torturas, y unas torturas muy específicas: el fuego y las bestias. El fuego porque era algo habitual, ¿no? El fuego de hecho se utiliza dentro de la literatura folclórica. Esto no tiene que ver tanto con la época ni con el contexto cristiano, sino con algo más bien que lo encontramos en la literatura que podríamos considerar o llamar indoeuropea, es decir, en toda una serie de diferentes tradiciones literarias que abarcarían todo el arco mediterráneo, toda Europa y prácticamente todo el Oriente, ¿no? Y es la presencia del fuego. El fuego como un elemento que puede determinar la justicia. La llamada ordalía, no sé si lo han oído alguna vez, este término, el término ordalía, es la llamada prueba de fuego. ¿Cuántas veces han escuchado eso de la prueba de fuego? Eso sí, pues la prueba de fuego es la ordalía, es someter a una persona al fuego. Si esa persona no se quema, es que tiene razón. Claro, es jugar con muchísima ventaja, ¿no? Obviamente, pero tenemos toda una serie de testimonios en los que se salva del fuego. Después hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Estos elementos son propios de la literatura martirial, que, como digo, se desarrolla en esta época, en siglo II, siglo III, por lo tanto, en paralelo con
la primera transmisión, digamos, de los textos canónicos del Nuevo Testamento, con la creación de los textos apócrifos y también con toda la eclosión de la primera literatura cristiana. Por lo tanto, es una parte importante de esta literatura que también se va retroalimentando de todos esos géneros literarios cristianos, podríamos decir, que van apareciendo en esta época, ¿no? Desde el punto de vista del estudio de estos textos, normalmente se ha hecho una distinción entre lo que, claro, esto se ha estudiado sobre todo en los volandistas, que es una comunidad perteneciente a los jesuitas, están ubicados en Bélgica, en Bruselas, han estudiado muchísimo todos estos textos y se dedicaron a partir del siglo XVII a transcribir manuscritos y manuscritos con historias martiriales o vidas de santos y demás. Ellos solían hacer una distinción entre actas de mártires y pasiones épicas. En la medida en la que a las actas de mártires les, daban una validez histórica, porque en principio serían documentos judiciales en los que se tomaba nota de los juicios sumarios que a los que se sometían a los mártires cristianos, ¿no? Mientras que las pasiones épicas serían más bien documentos o textos novelizados, ¿no? Se empezaba a aderezar un poco la historia con elementos, digamos, de carácter más sobrenatural o elementos narrativos que adornaban la historia y que, pues, la iban alejando un poco de esa veracidad histórica con otros objetivos edificantes, para celebrar el santo o la santa en cuestión y demás, ¿no? Hoy en día se tiende a limitar esta distinción, porque incluso dentro de las actas de mártires encontramos muchísimos elementos de carácter sobrenatural y encontramos en muchos casos indicios o elementos ya novelizados. Por lo tanto, hay que andar con bastante cuidado a la hora de conferir historicidad o autenticidad al 100% a estos textos, y hay que tener en cuenta que en realidad en ellos se utilizaba muchísimo artificio retórico. De hecho, se utilizaba una estructura de lo más recurrente, que siempre prácticamente se iba cumpliendo, toda una serie de tópicos literarios y de elementos que resultaban comunes y con los que la audiencia estaba familiarizada. Es decir, para que la audiencia interpretara bien estos textos y que se entendiera bien la cuestión del martirio y demás, se recurría a elementos repetitivos y que aparecían no solo en la historia de un mártir, sino que aparecían prácticamente en todas las historias de mártires. ¿De acuerdo? La estructura que se solía utilizar era esta. Aquí tenemos en pantalla. Esta es la estructura que presentan prácticamente todas las historias de todos los relatos, lo que llamamos relatos martiriales, para no incurrir en ese error de llamarlos actas de mártires o pasiones épicas. ¿De acuerdo? Es un término un poco más genérico, estos relatos martiriales, porque es cierto que todos presentan esta misma estructura. ¿De acuerdo? En primer lugar, la presentación del mártir, se suele decir de dónde viene, el origen familiar. Claro, normalmente suelen ser bien personajes nobles o conversos y demás, pero se tiene que hacer una pequeña presentación del mártir. Se destacan también sus virtudes, que normalmente tienen que ver con o bien una gran inteligencia, una gran fortaleza física, una cierta manifestación de cierta habilidad ascética o retórica, que luego le será útil también en las escenas de interrogatorio y demás. Y después, claro, pasamos a la segunda escena, la detención. Normalmente esto hay que tener en cuenta que, claro, los mártires se ubican en contextos, digamos, locales. En cada ciudad se supone que hubo persecuciones dentro de los primeros siglos cristianos, entonces dentro de estos núcleos locales, el gobernador o el procónsul de la ciudad promulga un edicto por el cual normalmente todos los ciudadanos de la ciudad deben rendirle culto al dios local, el greco-romano pagano, y entonces, claro, los cristianos se niegan, no participan de eso. Claro, ahí encontramos un elemento histórico, porque claro, los cristianos se negaban a participar de los sacrificios paganos, incluso también, y esto lo sabemos también por los historiadores de la época, una de las principales cuestiones históricas que llevan a los cristianos al martirio es la renuncia a rendir culto al emperador, porque también estaban obligados a rendir culto al emperador, ¿no? Entonces, estas escenas se utilizan para hablar de la persecución.
Se detiene al mártir y se lo lleva a prisión. Las escenas de interrogatorio y prisión se van alternando muchas veces, ¿no? El mártir de vez en cuando va volviendo a la cárcel, va yendo, y durante esas escenas de interrogatorio pues también aparece una discusión con su acusador en las que debaten sobre cuestiones teológicas, a veces de lo más profundo. Otras veces son un tanto banales, otras veces son muy repetitivas porque se hace muchas veces eco de todos los debates teológicos que aparecen en el siglo IV, bueno, siglo III, siglo IV, dentro de la llamada literatura apologética, que es esta literatura en la que los grandes padres de la Iglesia, los padres capadocios, Basilio y demás, Juan Crisóstomo, Eusebio de Cesarea, etcétera, acusan a los paganos y intentan, hacer toda una serie o crear toda una serie de argumentos en los que demuestran que la religión grecorromana no es una auténtica religión, que los dioses grecorromanos no son los dioses auténticos, sino que son una serie de ídolos, unos demones, de ahí viene la palabra demonio, ¿de acuerdo? Y que sus prácticas rituales también son de lo más cruel, que realizan sacrificios humanos, animales y no sé qué, no sé cuántos. Hay que hacer un inciso: sacrificios humanos en la Grecia antigua tenemos atestiguados muy poquitos, pero sí que hay ciertos ecos, ¿de acuerdo? Pero es cierto que en la época ya imperial prácticamente sacrificios humanos no. Se hacían cosas peores, porque los juegos de gladiadores y estas cosas pues también eran de lo más cruel, pero sacrificios humanos, claro, los autores cristianos de vez en cuando también exageraban para adornar un poco sus textos, ¿no? Después llegaríamos en el punto número 5 a la cuestión del martirio, que es donde quizá nos detenemos un poco más, y por último tendríamos la muerte del mártir y, en algunos casos, un añadido que es muy interesante también, que es la llamada recuperación de las reliquias. Unos relatos que muchas veces se incorporan después de que el texto se ha creado, ha ido circulando y demás, a posteriori, y que muchas veces se utilizan para justificar la aparición de ciertas reliquias en algunas iglesias, ¿de acuerdo? Cuando el mártir ha muerto, hay un grupo de cristianos que acude al lugar para hacerse con sus restos y o bien darle sepultura, o bien podérselo llevar a la iglesia, o bien poder recuperar algunas sus vestiduras, etcétera, para esta cuestión de las reliquias. Aunque, como digo, en los textos se identifica muy claramente que hay un desfase respecto del texto original y en muchos casos son añadidos posteriores. El martirio. Claro, ya hemos comentado, ese conflicto en el martirio nace de un conflicto entre la jerarquía o las instituciones políticas romanas y el incipiente protagonismo de las comunidades cristianas, ¿no? Ya hemos comentado esa oposición, y claro, en el martirio hay dos bases fundamentales, una sobre todo, ya hemos comentado la cuestión de la escatología, que sería el ascetismo. El ascetismo tiene que ver con la dominación de las pasiones, que en parte también comentábamos a propósito de la virginidad, pero no solo consiste en renunciar al sexo, sino también en renunciar a los alimentos, al sueño, en definitiva a todo lo material. Es más bien una concentración en aquello espiritual. De hecho, piensen, después, a partir del siglo IV, cuando comienza toda la tradición del monaquismo y se comienzan a crear esos otros modelos de santidad que sustituyen precisamente al mártir, que son los monjes, el factor principal de estos monjes es el ascetismo. Y el ascetismo se puede interpretar desde muchas perspectivas y puede seguir diferentes vías o caminos. Uno de ellos, por ejemplo, es el llamado anacoretismo, que viene del griego anachoreo, que significa alejarse. ¿De qué? Del mundo. ¿Y dónde se iban? Al desierto. Éremos, en griego, donde viene eremitismo. Fíjense cómo todos estos vocablos están relacionados. ¿Y qué hacían en el desierto? Vivir solos. Monajos significa solo. De monos, que significa solo, por lo tanto, todo al final nos está indicando lo mismo. Pero ese ascetismo también está presente en los mártires, porque también experimentan, digamos, ese alejamiento de lo material, de lo físico, y se concentran en lo espiritual.
Entrando ya en algunos de los textos y en algunos de los ejemplos de estas mártires del primer cristianismo, pues bueno, aquí tienen el índice completo, aparte un poco, para que vean todas y cada una de las santas que aparecen aquí. Claro, hay algunas que igual no les sonará demasiado, pero sí que hay santas de una gran tradición dentro de la península ibérica en general, y también en nuestro territorio. Tenemos a Tecla, que es patrona en Tarragona. También había en Xàtiva, creo que tenía una iglesia dedicada en la Edad Media, pero ya aquello se fue perdiendo. Tenemos Eugenia, Santa Eugenia de Roma. Tenemos también a Tatiana, una santa siciliana. Águeda, que es la que suele representarse con los dos pechos en bandeja. Tenemos también a Catalina de Alejandría, Santa Bárbara, Santa Lucía. Después tenemos a otras un poco menos conocidas, pero en todos estos casos aparece el texto griego, el texto latino. Hemos acudido a él, es lo que hemos hecho, el texto latino, el texto griego y la traducción, con una introducción y demás, y claro, pues así ha salido el volumen, ¿no? Casi 700 páginas. Pero si fuera poco, hemos añadido esto, que es un capítulo del que me he encargado yo personalmente, que son estos mismos martirios, todos los que aparecen anteriormente, en el llamado Sinaxario de Ann Arbor. Un sinaxario, para aquellos que no sepan lo que es un libro que recoge todas las festividades de los santos cada día de la liturgia bizantina. Entonces, en cada día lo que hace es recoger un pequeño resumen de estas vidas de santos o de martirios y demás. Entonces, lo que hemos hecho, este sinaxario es del siglo XIV, lo estuve estudiando in situ en la Universidad de Michigan en 2023, y pude extraer esos pequeños textos que el lector luego puede comparar con la versión original, porque lo que hacían en estos textos era resumirlo muchísimo, y simplemente dejaban los elementos narrativos, digamos, más importantes de la vida del mártir o del santo, porque eran textos que se leían durante la liturgia y durante la celebración diaria de cada santo. Bueno, como decía antes, empezando por los Hechos de Pablo y Tecla, que es muy importante para entender toda esta tradición, en la historia de Tecla aparecen dos momentos fundamentales que marcarán también el devenir de esta literatura martirial centrada en mujeres. Tecla, de hecho, se convierte en el ejemplo paradigmático para la creación de figuras santas femeninas dentro del cristianismo primitivo. Su ejemplo en algunos casos tiene incluso mayor influencia, mayor trascendencia que el propio ejemplo de María en muchos sectores y en muchos contextos de la época del cristianismo primitivo y la antigüedad tardía. Sobre todo porque, claro, María al final es una figura que está un poco fuera de comparación. Es la Madre de Dios. Por lo tanto, el tratamiento que recibe por parte de los autores del cristianismo primitivo para intentar crear nuevos ejemplos de mujeres que resulten edificantes para la masa social femenina es reducido, no puede ser el mismo que el de otras mujeres que a priori eran personajes históricos y mujeres de carne y hueso. Tecla se convierte, como digo, en el ejemplo paradigmático, y de hecho podemos hablar claramente, igual que se habla en algunos casos de la llamada imitatio Christi, cuando hablamos de seguir el ejemplo de Jesús por parte de mártires o de fieles posteriores en diferentes aspectos de su vida, también hablamos de una imitatio Teclae para crear historias que tienen que ver con estas mártires. Claro, Tecla goza del privilegio de la antigüedad. Es la primera mártir de la historia del cristianismo femenina, a pesar de no morir en el martirio. Es decir, no es una mártir en realidad, pero como sufre martirio, pues pasa por ser una mártir. Además es compañera de Pablo, por lo tanto su autoridad también se ve reforzada por esa unión con el apóstol Pablo. Y además en su historia se aglutinan toda una serie de escenas características de estos martirios y que tienen una gran trascendencia. Y después se utilizarán de manera muy recurrente en estos martirios. Aquí tenemos el primer martirio que padece Tecla, porque además, por si fuera poco, no sufre una sola tortura, sino que sufre dos: el fuego y las bestias. El fuego es esta que tenemos aquí, sucede en los Hechos de Pablo y Tecla en el capítulo 22, en su propia casa. Es esta escena que antes les comentaba, en la cual su madre
interviene y pide que sea quemada, para evitar la humillación social y también para que el resto de mujeres de la ciudad aprendan. Es decir, hay como una doble lección, ¿no? Claro, ahí también entra la habilidad del narrador para intentar demostrar la crueldad de los acusadores paganos o de los personajes paganos que obviamente actúan en términos de héroe y antihéroe, ¿no? Tecla es la heroína en este caso, ¿no? Aquí tenemos el relato, dice: los niños y las vírgenes llevaron la leña y paja para que Tecla fuera quemada, con Celia desnuda. Es un elemento importante también dentro de los martirios femeninos, la desnudez de la mártir. Los masculinos no se destaca tanto. Es cierto que probablemente los mártires masculinos en muchos casos también eran desnudados para ser ejecutados en la arena, pero es un aspecto que no se destaca tanto en los textos martiriales dedicados a hombres. Las mujeres sí. ¿Por qué? Pues porque hay diferencias de género en el tratamiento de unas y otras de manera muy clara, ¿no? Porque además, fíjense, se recrean en estas escenas de desnudez. El gobernador derramó algunas lágrimas y se admiró de la fuerza que en ella había. Esparcieron la leña y ordenaron los verdugos que fuera subida a la pira. Ella, por un lado, tras haber hecho la señal de la cruz, subió encima de la leña. Ellos, por otro, los verdugos, le prendieron fuego. Y aunque se encendió un gran fuego, el fuego no la tocó. Hepsato autes topir. Y ahora les explico por qué he marcado esto en griego. Pues Dios, como digo, por ella provocó un rugir subterráneo, Ejonjipogaion, y desde lo alto una nube llena de agua y granizo hizo que se oscureciera todo, ¿no? Mefere, Amazon, Pesquías, Engidatos, Plores, Caijaraches. Y descargó sobre toda la superficie del teatro, de modo que muchos corrieron peligro y murieron, mientras el fuego era apagado y Tecla, por su parte, salvada. Socenai. Es importante el uso de la voz pasiva. Claro, yo al ser lingüista también son aspectos en los que me suelo fijar mucho. En los textos martiriales hay un uso muy importante de la voz pasiva, más que en otros textos de la literatura cristiana primitiva. En este primer martirio de Tecla encontramos toda una serie de detalles y de elementos simbólicos que tienen que ver con el martirio, que tienen una importancia capital. No solo por el texto en sí, sino también por los antecedentes que tenemos sobre estas escenas y porque después, como decía, se convertirán en elementos recurrentes en el resto de martirios que después comentaremos. En primer lugar, el fuego, que no quema. Antes les había comentado, les había dicho, aparece en griego hepsato autes topir. Esto aparece en el libro de Daniel, a propósito de en el libro de Daniel antes había esta figura, aquí tenemos a Daniel, que aparece con 2 leones, ahora después también veremos la cuestión de los leones, que es importante, a propósito de Sedrac, Mesach y Abednego, 3 jóvenes hebreos que son condenados por el rey Nabucodonosor a morir en un horno porque se habían negado a rendir culto a los dioses de la ciudad, ¿de acuerdo? Pero el fuego no les toca, el horno no les quema. ¿Y cuál es la oración que utiliza en griego el libro de Daniel en su traducción griega, en la Septuaginta? Cuando dice que el fuego no les toca, hepsato auton, en este caso, topir. Es decir, la misma exacta frase. Nos puede parecer una banalidad, ¿no? Puede decir, bueno, son 4 palabras. Sí, son 4 palabras, pero hay que tener en cuenta que en el contexto del cristianismo primitivo vivían en una sociedad que no tenía pantallas, muchos no tenían tampoco libros, y la memoria y la oralidad era muy importante. Con esas 4 palabras, el auditorio seguramente era capaz de interpretar la escena de Tecla en función de cómo había aparecido en la escena de estos 3 jóvenes babilonios. De hecho, en muchos textos de la época, un poco más posteriores, cuando se comenta esta escena del fuego de Tecla, que no lo había quemado y demás, siempre se recurre, como pasó igual con los 3 jóvenes babilonios que por orden de Nabucodonosor fueron condenados al horno. Por lo tanto, tenemos también testimonios sobre ello. Además de este antecedente en la tradición hebraica, tenemos también la historia de Creso, del rey de Lidia, que aparece en Heródoto, un autor griego pagano, que también comenta un caso similar. El rey Creso de Lidia había sido atrapado por Ciro de Persia lo condena a una pira y Creso hace una invocación al dios Apolo y ¿saben lo que sucede? El dios Apolo manda una nube
la nube descarga toda una tormenta sobre la pira y el fuego no puede consumirlo. Exactamente el mismo ejemplo que aparecía con Tecla. Claro, aquí es interesante ver y conocer bien el contexto. Estamos en el siglo II. Los hechos de Pablo y Tecla se escriben en el siglo II, en un periodo de plena expansión del cristianismo. La expansión del cristianismo no solo se dirige a las comunidades judías o judío-cristianas, que ya comenzaba a mezclarse de alguna manera, sino que también se están dirigiendo a los paganos de tradición greco-romana. Y a través de estos ejemplos simbólicos fácilmente interpretables y que ellos mismos pueden decodificarlos sin ningún tipo de problemas, también llegan a mostrar esos ejemplos que van a poder ver que tienen que ver con la divinidad y demás, ¿no? Además aparece un eco subterráneo, un rugir subterráneo, que es un terremoto, una tormenta de granizo, que son elementos que aparecen en el Apocalipsis, ni más ni menos, ¿de acuerdo? En Apocalipsis 11:19. Y, claro, todo esto lo que facilita es que Tecla sea salvada, ¿de acuerdo? Este es el primer martirio, ¿vale? Después la pobre sufrirá un segundo martirio. En este caso ya se ha convertido en compañera oficial de Pablo, llega a Antioquía, y en Antioquía un tal Alejandro, el gobernador local, se enamora de ella. Ella había cortado sus cabellos, que también es algo importante porque el corte de cabellos dentro del cristianismo primitivo en relación con la mujer también tiene una cierta importancia, y por lo tanto Tecla se había masculinizado de alguna manera, por lo menos en su aspecto. Aún así despierta el deseo sexual en ese tal Alejandro, que intenta violarla. Tienen una refriega, se le cae la corona a este tal Alejandro, queda humillado en público y entonces de nuevo martirio. Sucede una cosa muy curiosa en este caso, y es que Pablo niega conocer a Tecla. Cuando Alejandro le pregunta, le dice: ¿esta mujer quién es? Y dice: yo no la conozco. Claro, es un eco de las negaciones de Pedro en el Evangelio, pero claro, ahí se ve también cómo hay una transposición de caracteres, y Tecla prácticamente en este caso, en este texto, equivale o la hacen equivaler a Jesús, y Pablo desaparece de escena, ¿de acuerdo? No se sabe nada más de él en este momento de la narración, y la pobre Tecla pues va a sufrir ese segundo martirio. Ese segundo martirio, como decía antes, también tiene toda una serie de elementos paradigmáticos que después se van a recuperar, y porque es una llamada damnatio ad bestias. Eso de la damnatio ad bestias es la condena a las fieras, a morir devorada por las fieras. Claro, normalmente leones, porque además es el león es el animal que representa la fortaleza, la virilidad y lo regio, ¿no? Entonces eso es algo que pues va a estar muy presente en este caso, ¿no? Aquí tenemos el capítulo 33 de los Hechos de Pablo y Tecla. Dice: Tecla, tomada de manos de Trífena, fue desnudada, de nuevo, le colocaron una faldilla y fue arrojada al estadio. Leones y osos fueron arrojados contra ella, y una fiera leona, corriendo hacia ella, milagro, se postró a sus pies. Claro, esto es un elemento que luego aparecerá en muchísimas ocasiones. Si vamos para atrás, Daniel en el foso de los leones, de nuevo el antecedente con el libro de Daniel. Curiosamente, el libro de Daniel tiene una gran importancia también para el cristianismo primitivo, para encontrar toda esta serie de ejemplos. ¿Y qué sucede con esta leona? Se postra a sus pies. La multitud de mujeres gritaba con fuerza, y un oso corre hacia Tecla, pero la leona se levantó corriendo y destrozó al oso. La leona la defiende, ha mutado su naturaleza, obviamente por un flujo divino. Esto cualquiera en la época lo interpretaba fácilmente, porque también tenemos ejemplos, muchos, en la literatura antigua, sobre casos en los que los animales cambiaban su naturaleza por influjo divino, sea por el dios judío, el dios cristiano, o incluso también por los dioses greco-romanos. Y de nuevo un león, entrenado contra los hombres, que era de Alejandro, corrió hacia ella, y la leona, enzarzada con el león, con él pereció. Las mujeres se lamentaron aún más cuando su protectora, la leona, también murió. Bueno, pues en este segundo martirio, claro, luego la iconografía tiende a representar a Tecla como aquí aparece en esta imagen. En este caso no aparecen las leonas, pero sí que aparecen toda una serie de animales en simetría, porque después tiene una escena en la que Tecla, no sé si la tengo, sí, es aquí, Tecla se va a autobautizar
¿de acuerdo? La leeremos porque es bastante sorprendente, es un caso bastante extraordinario. Y a Tecla se la compara con la diosa Artemis, desde el punto de vista de la iconografía también. La diosa Artemis la tenemos abajo representada, aquí. La diosa Artemis, desde la tradición antigua griega, se la describe como la llamada Pomnea Cerón, la señora de los animales. Es una divinidad relacionada con la caza, con los bosques virginales y demás, y también con los animales y el dominio sobre los animales, ¿no? Esa comunión entre los hombres y los animales. Aquí la vemos representada. En textos posteriores sobre Tecla también se intenta hacer esa relación. De hecho, hay un texto muy curioso en el que se cuenta que había toda una serie de médicos de la ciudad de Seleucia que se habían visto privados de su salario porque Tecla realizaba toda una serie de curaciones, y ellos llegan a la conclusión de que para poder volver a ganar dinero y tal, tienen que quitarle el poder a Tecla. ¿Cómo se lo quitan? Violándola. Porque Tecla pensaban que era una sacerdotisa de la diosa Artemis y que gracias a la virginidad tenía ese poder para poder realizar esas curaciones. Fíjense lo enrevesado también, ¿no? de toda esta historia. Bueno, volviendo al martirio, ese segundo martirio de Tecla no solo tiene esa escena de los leones, sino que también tiene esta escena del autobautismo, ¿no? Aquí lo que ella ve es una piscina llena de fieras, y bueno, intuye que el final de sus días está cerca, y entonces lo que hace es lanzarse a esa piscina para autobautizarse antes de morir. Se está suicidando directamente. Claro, aquí es interesante porque observamos cuestiones que en el cristianismo primitivo no estaban demasiado claras, como por ejemplo la cuestión del bautismo. Claro, la cuestión del bautismo en principio está clara si uno acude al Evangelio, necesita la presencia de un sacerdote, ¿no? Porque incluso Jesús va al río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Pero aquí, ¿qué pasa? Está en una situación límite, entonces Tecla pronuncia una fórmula bautismal, la tenemos aquí, en pronomati Jesu Christu, histera genera baptizomai. Yo me bautizo, ¿no? En el nombre de Jesucristo me bautizo en mi último día. Y se sumerge en el agua. Por lo tanto, también el elemento del agua está presente para realizar ese bautismo. Claro, aquí también se llega al clímax narrativo, porque obviamente se piensa que se va a morir y que las bestias marinas la van a devorar. Ojo, porque el texto dice focas, curiosamente, ¿vale? Claro, hoy en día sabemos que las focas pues no las devorarían, pero eso quiere decir que el autor del texto no había visto una foca en su vida y le habían hablado de las focas como animales maravillosos, ¿no? La cosa es que al final lo que sucede es que, y al final dice, entonces ella se arrojó al agua en nombre de Jesucristo, pero las focas, al ver el resplandor de la llama de fuego, flotaron muertas. Y una nube de fuego, aparece de nuevo el elemento de la nube, que se relaciona con la divinidad. En el Antiguo Testamento tenemos un montón de ejemplos, en el Éxodo, por ejemplo. En la tradición grecorromana también, Zeus, el epíteto de Zeus, en la Ilíada y en la Odisea es Nefelegereta, el que amontona las nubes. Y el atributo de Zeus es el rayo, que tiene que ver justamente con la tormenta, ¿no? Y aquí aparece una nube de fuego, que aparece alrededor de ella, de tal modo que ni las focas la tocan, las focas mueren en contacto con esa nube, ni puede ser vista desnuda por el auditorio. Por lo tanto, un doble elemento de protección. Aquí tenemos la imagen de Tecla, que aparece, está extraída del retablo del altar de la Catedral de Tarragona, donde aparece justamente Tecla en el momento de su autobautismo, ¿no? Aquí la vemos. Bueno, pues con este personaje, con este ejemplo de Tecla, a partir de él se van construyendo todas estas historias de mártires, que obviamente van a tener diferencias entre ellas. No podíamos entrar en detalle en todas ellas, porque son unas cuantas y tampoco tenemos un tiempo limitado y tampoco quiero yo aburrirles demasiado. Pero, claro, tanto el fuego como las fieras, y esas fieras que muchas veces pues traicionan su naturaleza y no agreden el cuerpo de la mártir, aparecen de manera muy frecuente en estos textos. Pero
Claro, los martirios, si han visto cualquier retablo en una iglesia, habrán visto toda una serie de tormentos de lo más sádico, de lo más variado, y que también son comentados y descritos en estos textos. Aquí vemos a un pobre mártir, ¿no?, en un caldero. Aparece la rueda con cuchillas, que además se relaciona con una mártir muy concreta, Catalina de Alejandría, efectivamente. Aparece también la cuestión del desollar, los latigazos, los desmembramientos, normalmente por animales que estiran, ¿no?, se le atan a los miembros y hacen que salgan, los meten en una caldera, hacen tragar metales fundidos. Es decir, tenemos toda una serie de elementos que tienen que ver con los martirios. Y en el caso de las mujeres, además, claro, antes les estaba comentando el detalle de la desnudez. Es un elemento que normalmente se omite en los textos martiriales masculinos, pero es que eso abre el camino y abre la puerta a centrarse en detalles ya bastante sádicos, ¿no?, como puede ser también el corte de pechos. Claro, el pecho es un símbolo de la feminidad, obviamente tiene que ver también con la maternidad, y en muchas de estas historias aparece justamente una mutilación de pechos. Claro, de entre las mártires que aparecen en este volumen, la que sufre este tormento y que es más conocida por todos nosotros es Santa Águeda, o Ágata, de Sicilia, de Catania, pero la historia aparece la misma historia, el mismo procedimiento en diferentes historias. También lo aparece Santa Bárbara. A Santa Bárbara la conocemos por la torre, pero la torre es otra cosa. La torre tiene que ver con el inicio de su historia, porque el padre la encierra en esa torre para que no pueda tener contacto con ninguno de los pretendientes, como sucede, por cierto, en el mito de Dánae y el rey Acrisio, que era su padre, que por un oráculo la esconde en una cámara acorazada o en una torre, dependiendo de las versiones, para que Zeus no pueda tener relaciones con ella y no nazca Perseo, que es el legendario héroe griego, ¿no? En el relato de Santa Bárbara también aparece el mismo tormento que sufre Juliana, una noble de la ciudad en la que es martirizada Bárbara, que por otro lado no sabemos exactamente cuál es. En el relato de Catalina de Alejandría también hay un corte de pechos, hay una mutilación de pechos que sufre nada más y nada menos que Augusta, que se supone que es la mujer del emperador. Obviamente no podemos hacer caso de esto porque no es histórico esto, pero hacen que incluso la mujer del emperador se convierta y sufra este tormento. Y también aparece en otro caso, en otro martirio menos conocido, como el de Susana de Eleuterópolis, ¿no?, donde también se produce esa mutilación de los pechos. Entrando ya en cuestiones y en textos ya concretos, pues bueno, les he traído algunos ejemplos de estos tormentos que padecen las mártires, y que también tienen que ver con las dos cuestiones que hemos comentado antes, ¿no?, la influencia de Tecla y el uso de ciertos tópicos narrativos, y también pues la innovación que se produce en esta literatura cristiana a propósito del tormento, porque ya les decía antes, esa estructura narrativa suele ser más o menos la misma, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el caso de Santa Eufemia. Eufemia igual no es una santa demasiado conocida en Occidente. Además, el nombre de Eufemia también está un poco de capa caída. A mí también me gusta mucho la cuestión de los nombres y la cuestión de Eufemia, que es la de buen hablar, sería, ¿no?, la transcripción o la traducción del término griego. Está de capa caída, pero en Oriente es muy importante. Eufemia, y para la historia del cristianismo es importantísima, porque en el concilio de Calcedonia, en 426, si no recuerdo mal, a veces la fecha me puede bailar, pero creo que es el año 426, la tumba de Santa Eufemia, el sepulcro donde se conservaba su cuerpo, es protagonista dentro de ese concilio para determinar si se sigue el credo ortodoxo y trinitario o se seguía el credo que proponían los arrianos. Pusieron un papelito, y esto ya es una anécdota aparte, ¿no?, pusieron un papelito con los dos credos, el credo arriano y el credo trinitario, en el sepulcro de Santa Eufemia, y el que apareciera después se supone que debía ser el auténtico. Apareció el trinitario, por lo tanto a partir de ahí se condenó a los arrianos. Pero fíjense que es una santa que, a pesar de no tener una gran tradición
en Occidente, o que hoy en día no se la conoce demasiado, en la historia del cristianismo es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, la historia de Santa Eufemia, en parte, toma toda una serie de elementos de la historia de Tecla. Uno de ellos es el martirio. Aquí tenemos una parte del capítulo 17 que he traducido junto a la compañera María Martínez Vieta en este volumen, donde dice: la Santa Eufemia se puso de pie en el medio y dijo: tú, Dios, eres conocido por los que te invocan, acepta mi alma como recibiste a Abraham como sacrificio de nuestros antepasados, así también recibe el espíritu de mi humillación, está en la arena en mitad del martirio. Y tras decir estas cosas y sellarse a sí misma, cuando se habla del sello se está hablando de presignarse, que fíjense que también cuando hablamos de presignarse, signarse tiene que ver con el sello, ¿no? Invocó el nombre del Señor. Entonces salieron 4 leones y 2 fieras. Los leones saltaron hacia ella y besaron las plantas de sus pies, igual que sucedía con el caso de Tecla, el amansar a los animales, no es algo muy habitual en estos casos. Lo mismo hicieron las fieras, pero para que fuera completado el martirio de esta atleta, llegó corriendo una de las fieras y le mordió, pero no le hizo ni un moretón. Surgió una voz de los cielos que decía: levántate, Eufemia, ponte de pie en este santo lugar y recibe tu premio. Has terminado la carrera y has preservado la fe. Y tras haberse hecho la voz, se produjo un estruendo tal que sacudió el lugar, todos temblaron y la santa dijo: paga, Señor, al repulsivo procónsul según su corazón. Entra junto a tu esclava, oh Dios. Aquí se produce la muerte de Eufemia. Pero es la divinidad que lo decide. Ni siquiera las fieras, a pesar de haberle mordido, pues le hacen nada. Es cuando aparece la voz divina y le dice: ahora ya puedes recibir tu premio. Claro, hay todo un lenguaje atlético y de la competición, ¿no? Porque aparece como atleta, se habla del premio y demás, y esto es muy habitual en este tipo de literatura. Sobre Santa Águeda, aquí tenemos también la cuestión del representadísima en toda la iconografía, ¿no? de la mutilación, como aparece aquí de uno de sus pechos. Esto es curioso porque desde el punto de vista de la iconografía, y para esto también creo que nuestro libro sirve mucho, suele ser representada con los 2 pechos en bandeja, ¿no? En el texto aparece que se le corta uno, nada más. Seguramente esto de la aparición de los 2 pechos tenga que ver con una cuestión de simetría y de pura representación artística, pero aquí vemos como en muchos casos sí que se es más fiel a lo que dice el texto, ¿no? Este es el martirio cuando deciden amputar el pecho. Irritado pues Quintiano, que es el procónsul de la ciudad de Catania, ordenó que su pecho fuera herido y después de mucho oírlo ordenó que fuera amputado. Santa Águeda, fíjense la recreación y la crueldad, ¿no? En muchos casos innecesaria, podríamos decir. Santa Ágata dijo: impío, cruel y tirano de Dios, ¿no te avergüenza actuar así contra una mujer y amputar lo que también tú mismo mamaste de tu madre? Pero da igual, aunque cortes el pecho de fuera, y ahí tiene que ver la fortaleza del mártir gracias al ascetismo, tengo otro pecho en mi alma que tú no puedes arrancar, pues está consagrado a Cristo Dios desde mi tierna infancia. Disociación, cuerpo, espíritu. Esto es fundamental también dentro del martirio. Santa Bárbara, la pobre, maltratada por su propio padre, también llevada al martirio por su padre, pagano, arrastrada del cabello, que también tiene que ver con una cuestión que afecta únicamente a mujeres, obviamente. ¿Qué sucede al final? Que es el padre quien la decapita. Fíjense cómo llega la crueldad, ¿no? Es el propio padre con su espada quien acaba decapitando a la santa después de haber padecido toda una serie de tormentos. El padre, de hecho, después sufrirá las consecuencias. Habrá una venganza divina. Cuando se habla de Santa Bárbara, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué se suele decir de Santa Bárbara? ¿Qué? Las tormentas, ¿no? ¿Y qué uno se acuerda de Santa Bárbara? Cuando truena. La explicación de eso está justamente en la relación con el padre. El padre corta la cabeza de Santa Bárbara, la decapita, que es el procedimiento por el que la mayoría de mártires suelen morir, y cuando va descendiendo de la montaña en la que se ha producido la decapitación, aparece un rayo divino y lo fulmina, y lo mata. Entonces, ahí viene la cuestión de la relación de Santa Bárbara con el rayo. También es patrona Santa Bárbara de los mineros. En ese caso, tiene que ver con otro elemento que aparece también en su relato, y es que, huyendo del padre, que en un primer momento intenta agredirla,
escapa a través de una gruta que se abre entre las rocas y que le permite escapar por mitad de una montaña y salir por otro lado a salvo. Y de ahí también esa relación con la minería. Bueno, este es el capítulo, uno de los capítulos de martirio donde aparece también, ¿no?, la amputación del pecho. Dice así: Santa Bárbara miró fijamente al cielo y dijo: tú sabes, Señor Jesucristo, conocedor de los corazones, que me rendía a tu poder. No me abandones con tu sierva Juliana. Como soportó este castigo con firmeza, ordenó el gobernador que amputaran con un cuchillo los pechos de ambas. Aquí a esta tal Juliana y a Bárbara, ¿no? Esta Juliana que se había entregado voluntariamente al martirio por una especie de sororidad, por ver padecer a esta Bárbara, ¿no? Una vez amputados, la mártir de Cristo, alzando la mirada al cielo, dice: Señor Jesucristo, no apartes tu rostro de nosotras y tu Espíritu Santo que no desaparezca de tus siervas. Danos la alegría de tu salvación y con tu Espíritu soberano fortalécenos en el respeto hacia ti. Otra que también padece idéntica suerte, Santa Catalina de Alejandría, conocidísima por la rueda, con cuchillas, que no deja de ser uno de los múltiples martirios, uno de los múltiples tormentos que padece. Por cierto, de esta mujer se ha hablado muchísimo. En muchos casos, muchos investigadores proponen, y con cierto criterio, que en realidad el martirio de Santa Catalina de Alejandría es la adaptación, la cristianización del relato de la muerte de Hipatia, de la filósofa Hipatia, que murió en Alejandría y que en parte comparte con Catalina toda una serie de rasgos que se comentan al principio del texto, porque se dice que Catalina conocía el griego, conocía el latín, conocía las obras de Homero, de Virgilio, era capaz de hablar no sé cuántas lenguas y demás. En algún caso, de hecho, en manuscritos hemos encontrado, este texto lo traté con mis alumnos en un seminario hace un par de años, y encontramos incluso que algún autor, para demostrar que Catalina hablaba idiomas raros, inventaba cosas, como hoy en día si nos inventamos cosas en un idioma y ponía bla 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 bla, lo ponía en griego y todo, pero no tenía ningún sentido ni obedecía ninguna lengua ni nada, ¿no? Era simplemente como para ejemplificar aquello, ¿no? También Catalina padece esta amputación de pechos. Como él quería esto, salió la emperatriz Augusta de su palacio con el pelo suelto, diciéndole al emperador Magencio, en este caso la emperatriz Augusta, ¿de acuerdo? Libera a la sierva de Dios a quien no ha alcanzado la tortura. ¿Por qué luchas con Dios para ser destruido por él? Repleto de ira, el emperador ordenó que fuera traído un enorme recipiente, es decir, el emperador coge a su propia mujer y ordena que le amputen los pechos. Y ordenó que fuera traído un enorme recipiente, que ella fuera atada de las 4 extremidades con plomo, y ordenó que fuera traída la emperatriz y que colocara entonces sus pechos dentro del recipiente y que fueran traídos largos clavos, y se la golpeara en medio de los pechos, y así asegurarla boca abajo al recipiente, y que fuera agarrada por encima y se colocara la tapa del recipiente hasta que los pechos de la emperatriz fueran amputados. O sea, estamos ante una máquina de tortura. Claro, esto nos da muestra también de cómo va evolucionando esta literatura martirial. Fíjense que hemos comenzado por escenas, digamos, más básicas, donde no hay tanta investigación ni recreación por lo sádico ni por la tortura, pero en algunos casos ya el propio género va evolucionando hacia relatos de lo más sádico y de lo más espectacular, ¿no? Y el que quizá culmina todo es del martirio de Santa Susana de Eleuterópolis, que no hemos incluido aquí porque en este caso me estoy ocupando de la edición crítica y hay diferentes manuscritos en juego y todavía estamos procesándolos y trabajando con ellos, pero en este caso fíjense en el relato. El gobernador, enfurecido por esas palabras, dijo a sus sirvientes: llevaos a esta fuera del palacio, cortadle los pechos y echárselo como pasto a los pájaros del cielo. Claro, esto es algo completamente repulsivo y que tiene que ver incluso también con escenas que encontramos en la literatura clásica. No sé si han leído la Ilíada, pero el cadáver de Héctor, cuando es muerto por Aquiles y abandonado, quiere dejarlo a su suerte a las puertas de Troya para que sea pasto de los perros y de las aves de carroña, ¿no? Aquí sucede un poco lo mismo. Es una humillación al cuerpo, ¿no? Y a elementos corporales amputados encima. No soporto contemplar con mis ojos a la que me ha ofendido. Los verdugos llevaron a la piadosa fuera del palacio, le amputaron sus 2 pechos y los echaron como pasto a los pájaros del cielo. Pero al mismo tiempo que sucedió aquello,
que aquí aparece la innovación. He aquí que un ángel del Señor se hizo con los dos pechos de la devota. Claro, intuimos que ya sería igual en el aire. Claro, es complicado ya hacerse la imagen que el geógrafo, el autor del texto, tenía en la cabeza a la hora de escribir esto, ¿no? Lo restableció en su lugar y a ella la hizo sana como al principio. Los verdugos, al ver el extraordinario milagro, quedaron espantados y dijeron: ¿es que no le hemos cortado nosotros mismos sus dos pechos? He aquí que todavía hay sangre suya en nuestras manos. Si verdaderamente esta no fuera esclava de un gran Dios, no se hubiera cuidado de ella con tanta inmediatez. Claro, esta serie de milagros lo que producen también es la conversión de toda una serie de personajes que están interviniendo en el martirio, y en algunos casos directamente de los verdugos. Los verdugos son convertidos gracias a la presencia del milagro y de situaciones extraordinarias. En otros casos encontramos la comparativa del martirio con el ascetismo. No me voy a detener para leerlo porque tampoco entra aquí dentro del volumen, pero es interesante ver también cómo el martirio no solo se interpreta desde una perspectiva absolutamente física ni 100% martirial, es decir, dentro de un contexto judicial de la arena y demás, ¿no? En algunos otros casos de mujeres ascéticas, como esta Sinclética, que es una de las llamadas madres del desierto, una de las primeras pioneras que experimentaron el ascetismo dentro de los desiertos de Egipto, de Siria o de Palestina, encontramos esa comparación con el martirio, el ascetismo comparado al martirio. La lucha espiritual, la contención, el control sobre los apetitos, la oración, el no dormir, comparado con el martirio. De hecho, si nos vamos hacia el final del texto, eso sí que lo podemos leer, esto lo dice la propia Sinclética, dice: comprendo las tan dulces penas de Tecla, pues la había tomado la maldad del enemigo, que la atacaba desde el exterior, los hombres que habían intentado abusar de él y demás, ¿no? Pero aquí ha mostrado una maldad más violenta, en su caso, moviéndose desde su interior, a través de sus enemigos y pensamientos destructivos, ¿no? Claro, ya estamos en otro tipo de literatura. Siglo IV es la literatura ascética, esa literatura que pretende mostrar otros ejemplos de vida ejemplar, que son, en este caso, los monjes, las monjas, los ascetas que comienzan a poblar los desiertos. También encontramos el martirio en términos de violencia de género, violencia doméstica, en el caso de Tomaís de Lesbos, una santa que tampoco tiene mucha repercusión en Occidente porque son de estas santas que sobre todo desarrollaron o fueron canonizadas en una época posterior a la gran relación entre las iglesias oriental y occidental, y entonces eso hace que no tenga apenas traducción en Occidente, ¿no? Claro, esta santa, esta Tomaís de Lesbos, era una mujer muy piadosa que es maltratada por el marido precisamente por participar en actividades piadosas, ¿no? Por acudir a vigilias nocturnas, por compartir toda su fortuna con los pobres y demás, ¿no? Fíjese, dice así: aceptando el matrimonio, inclinó la cabeza ante la corona nupcial y tomó un esposo legítimo, pero él, que se llamaba Esteban por nombre, pero no por estilo de vida, claro, Esteban es el protomártir, por lo tanto un personaje piadoso santo, no se entregó a ella como compañero, sino como oponente, no como ayudante, sino más bien como enemigo. Alcen sus oídos hacia mí y vuelvan sus mentes hacia la vida divina de la bienaventurada mártir. Aquí utiliza el autor término clave. Pues nuestro relato no tiene la intención de separarla de la compañía de las mártires, ya que también recibió muchas palizas y fue azotada insoportablemente por las divinas revelaciones de nuestro Señor. No fue ultrajada sin motivo por un tirano, ni castigada terriblemente por instrumentos de tortura, ni azotada horrendamente por extranjeros, sino por su mencionado esposo, quien la oprimía tiránicamente y le impedía vivir de manera agradable a Dios mediante violencia. Claro, aquí estamos en otra época también, como les decía. Esto no quiere decir que en los siglos X, siglo XI no se crearan textos de martirio. Los textos de martirio se seguían creando, a pesar de que, obviamente, el martirio ya como realidad histórica había acabado en el siglo IV, pero a posteriori, en el siglo V, VI, VII, VIII, IX, incluso X, se seguían creando textos martiriales. Claro, en muchos casos con
muchísimos anacronismos y con una visión completamente distorsionada de la realidad histórica. Pero también encontramos estos otros ejemplos en los que se tiende hacia otros modelos de santidad dentro del ámbito femenino. Bueno, para ir acabando, algunas de las cuestiones principales que hemos observado, y sobre todo ahora hacia el final, es el diferente tratamiento en el martirio. Desde el punto de vista del género, ya habíamos comentado que las santas mártires en algunos casos reciben una atención diferente y tienen elementos narrativos en sus historias que difieren de lo que encontramos en los hombres. Esta obra precisamente se encarga de eso y tiene ese enfoque, y de hecho es la primera vez que se publica una recopilación de textos martiriales centrados en mujeres. En otros casos se han publicado ya, incluso en español tenemos las actas de los mártires que publicó Daniel Ruiz Bueno en el año 1952, si no me equivoco, en la BAC también, en la Biblioteca de Autores Cristianos, pero claro, ahí aparecen mártires mezclados, situados en un periodo cronológico, y abundan sobre todo historias de hombres. Encontramos aquí historias de mártires muy conocidas en las que se observa cómo hay un tratamiento distinto de su estatus de mártir, y que hay un foco sobre todo en cuestiones que tienen que ver con su cuerpo, con su desnudez, y esto también se lleva a la parte de las torturas, como han podido comprobar con toda esa serie de ejemplos, y que se convierten en torturas únicas y exclusivamente femeninas. No quiere decir que no haya mártires masculinos que no sufran algún tipo de tortura en sus partes pudendas y demás, pero muy pocos. Y de hecho, cuando hay alguno, se destaca muy por encima, o no existe esa recreación, esas escenas sádicas que encontramos aquí. En realidad lo que se hace en esta literatura es abundar, digamos, en toda esa distinción entre los hombres y las mujeres dentro de la literatura antigua, y que la literatura cristiana también hereda. Es a lo que me refiero cuando hablo de esa tensión entre Andreia y Astheneia. La Andreia es la valentía, porque claro, Andreia tiene la misma raíz que Aner Andros, que en griego significa hombre. Por lo tanto, la Andreia es la hombría, es decir, la característica propia y típica de un hombre. Mientras que, ¿cuál es la característica propia y típica de una mujer? La Astheneia, de donde viene la palabra astenia, por ejemplo, en castellano. ¿Qué es la astenia? Es una debilidad corporal, claro, pues esa es la característica que normalmente se asocia a una mujer. En los martirios encontramos un cambio, una inversión. La mártir, a través de su comportamiento y de su liderazgo y de ese apoyo de la divinidad, supera esa Astheneia, se convierte en una heroína y por lo tanto alcanza una suerte de Andreia, que en algunos casos incluso se observa de manera clara. En Tecla habíamos dicho que se había cortado el pelo como un hombre, se había masculinizado, incluso se había vestido con una túnica masculina, que eso también es otro elemento del cristianismo ya no primitivo sino tardoantiguo, que es bastante fascinante. Y por lo tanto, esa tensión entre Andreia, Astheneia en términos literarios, en términos de descripción de personajes, también está muy presente en todos estos textos que, por supuesto, pues, bueno, les invito a leer para conocer un poco más sobre estas mujeres, sobre su tradición, y también entender en muchos casos la iconografía, porque para lo que nos ayudan también los textos es para entender todos esos códigos que luego encontramos en iglesias y demás, y que a veces no sabemos entender, otras veces sí, pero tienen toda un lenguaje y una literatura detrás que es de lo más profunda y de lo más interesante. Así que nada, muchas gracias por su atención, y esto es todo. Pues ahora pasamos al turno de preguntas y cualquier cuestión que queráis. Sí, Pablo. Esto no es exactamente una pregunta, es una expresión de curiosidad y de admiración por parte mía. ¿Cómo los profesores de griego estáis sacando tanta productividad
a los relatos cristianos de estos primeros siglos. Estoy pensando, por ejemplo, en Peter Brown, y hace poco en el Ateneo se dio una conferencia de Antonio Piñeiro también. Es decir, una cosa que para mí era casi monopolio de los eclesiásticos es ahora una profundización de los profesores de griego muy interesante, sin matices teológicos, no solamente de estudio del texto. ¿Podrías hablarnos un poco de todo esto, de este movimiento? Sí, no, y además le agradezco muchísimo el comentario porque es un fenómeno que está muy en boga también en el ámbito académico, y es que efectivamente cada vez somos más los investigadores que nos dedicamos al ámbito no solo del cristianismo primitivo o del ámbito antiguo, sino a textos cristianos en general, y que no solo nos centramos en aspectos teológicos, que obviamente pues están muy presentes, sino que nos interesa el contexto histórico, nos interesa la lengua sobre todo, que es muy interesante, es muy rica, y además también luego nos da ciertas claves para poder entender mucho mejor los textos y para poder entender no solo esos textos, sino también la tradición que tienen dentro del Nuevo Testamento y de otra literatura que cohabita y que está en la misma época. De hecho, cada vez son más los grupos de investigación que nos estamos dedicando a ello. Yo ya tengo ahí 2 estudiantes míos que están haciendo tesis doctorales relacionadas con textos como estos. En otras universidades de España también hay bastante gente que se está dedicando a esto, y además no solo en el ámbito de la filología griega, también en el ámbito de la filología latina, incluso de otras filologías más minoritarias como la siríaca, árabe y demás, y también en el campo de la historia, de la arqueología y demás. Yo entiendo que también en el caso del griego, y yo siempre lo he dicho, sobre Homero, sobre los trágicos, sobre Platón, se ha dicho ya mucho, se ha trabajado muchísimo, se han hecho muchísimas traducciones, se han corrido ríos de tinta. Todavía se puede seguir investigando y se pueden seguir diciendo muchas cosas, pero en estos casos es que hay veces que ni siquiera los textos están editados, siguen en manuscritos. Igual hay alguna edición del siglo XVII que algún monje transcribió y ya está, de aquella manera, porque tampoco tenía mayor tecnología, y claro, tenemos todo un campo de estudio amplísimo en el que se pueden hacer todavía muchísimas cosas muy novedosas y se puede enriquecer mucho, y además se puede enriquecer también desde una perspectiva que, como decía, no parte, digamos, del ámbito teológico, sino que parte del ámbito filológico, y por lo tanto desde el punto de vista de la comparación de la historia de las religiones es muy interesante también, porque nosotros tenemos el bagaje del conocimiento de los textos clásicos y por lo tanto de la religiosidad también de la Grecia antigua y demás, ¿no? Y siempre encontramos elementos de comparación interesantes, como alguno de este que hemos visto, como por ejemplo el caso de esa escena del rey Creso de Lidia, que tiene en cuenta el paralelo también con el caso de Daniel y todo esto. Por lo tanto, tenemos todavía mucho, pero sí, y uno de los pioneros, por ejemplo, en España ha sido efectivamente Antonio Piñeiro, que desde la Universidad Complutense pues ha traducido mucho y se ha dedicado mucho a estas cosas. Bueno, primero que nada, darte la enhorabuena por tus estudios y los trabajos que estás publicando. Y bueno, quería hacerte 2 preguntas. Que son dudas también que hemos dado un poco a la personal, que es cuando se hace el relato, la biografía, ¿no? De un mártir, claro, yo a veces pienso, o no sé si lo ha publicado creo que también, no sé si Robert Grace o bien también así, que cuando hacen el relato del martirio ya están basándose sobre una iconografía de una diosa clásica, y entonces lo que hacen es pues hacer el relato a través, es decir, si necesito una torre, por ejemplo la diosa Cibeles, que es donde tiene el auge, o digamos las últimas diosas clásicas, que la diosa Cibeles, que ya es de la resurrección, que son las diosas que más están en boga, pues necesitan la torre de Santa Bárbara, necesitan el rayo de Zeus, la espada de Atenea,
las leones que están al lado de la diosa Cibele. Es decir, ¿es posible que el que escribiera, los arqueógrafos, los textos, se basaran primero en la iconografía clásica para como un sincretismo que continuara la religión? Sí, en muchos casos sí, es probable, porque además hay que pensar que en la época, claro, cuando pensamos desde el punto de vista histórico, tendemos desde la modernidad a encasillar y a hacernos como la típica línea del tiempo en la que a partir de no sé qué época ya pues oficialización del cristianismo como religión, pero claro, eso no quiere decir que las creencias pasen de la noche a la mañana, es decir, se van arrastrando muchísimo, ¿no? Entonces el cristianismo lo que hace también es reciclar, por así decirlo, o asimilar como propios toda una serie de códigos, de rituales e incluso los propios templos, que esto se habla, por ejemplo, en la vida de Procopio de Gaza, si no me equivoco, se habla justamente de qué hacer con los templos paganos. Se destruyen, se queman, o le damos una pintadita y los volvemos a utilizar. Claro, entonces, lo mismo sucede también con la literatura. Hay casos en los que claramente hay toda una serie de elementos que se están aprovechando y se están resignificando, porque claro, al final la interpretación no es exactamente la misma. Es decir, se utilizan elementos que tienen que ver con dioses o con diosas de la tradición grecorromana, pero claro, las figuras en este caso mártires o monjes, santos en definitiva, no son dioses, pero sí que se les considera como hombres divinos, que ahí viene toda esa interpretación y esa etiqueta que se suele utilizar de manera habitual de hombre o mujer divina, porque efectivamente no son dioses, pero se les está poniendo en contacto con la divinidad, es decir, la divinidad es la responsable de que el mártir sea protegido de esa manera o actúe de una manera determinada, pero toda la simbología tiene relación con ciertos elementos heredados, ¿no? Sí. Y una segunda pregunta, sí. También, es en el momento que se escriben los relatos del mundo siglo IV, por ejemplo, Prudencio, que es el único que yo conozco, sí. Y tengo libros de César, pues, año 46, y pues por ver el original, por ejemplo, San Vicente Mártir, que sí, claro, aparece en Prudencio. He publicado 1000 relatos y solo hay uno, claro. Prudencio. Claro. Y cuando has dicho que está en Becameche, también está publicado, hay varias publicaciones que son de origen. Pero luego está todo lo que nos ha llegado a nosotros, que no sé si viene del Renacimiento, del Barroco, ya cuando empieza a crecer, ¿no?, la tradición. Por ejemplo, las mujeres secundarias, como la mujer, ¿no?, que la señora que recoge el cuerpo de San Vicente Mártir en Cullera, ¿no?, en el Manil de San Llorenç, que no sé si era Luisa, pero claro, es un Prudencio, no está. Son elementos añadidos a posteriori. Es como lo has comentado, pero luego va creciendo. Claro. ¿Cuál es el segundo periodo del salto por ejemplo, del siglo IV de los escritores? ¿Cuándo es? ¿Hasta el barroco, por ejemplo, de Luisa? ¿Desde qué época fue? Pues, a ver, normalmente, claro, yo ya en la época moderna, claro, para mí época moderna es a partir del siglo XV, digamos, esa es mi modernidad, es lo que yo más controlo. Hasta ahí los textos no paran de crecer. Bueno, no es que no paren de crecer, crecen, se amputan, se vuelven a reescribir, hay de todo, hay reescrituras, hay resúmenes, hay ampliaciones, hay cambios por completo, hay contaminaciones de textos, y es una tradición que conforme se va desarrollando pues sigue creciendo, y no solo en Oriente sino también encontramos estos casos aquí. En este caso, en estas historias, el paso fundamental, o digamos el punto crítico, lo encontramos sobre todo a partir del siglo XI más o menos. En el 1200 y pico es cuando se escribe la Legenda Aurea de Jacobo de Volágine, Jacopo de Barazze en italiano, que es el responsable de la llegada de todas estas historias a Occidente. Pero claro, luego eran ya difuminadas, porque los textos originales que aparecen aquí son originales, primigenios, digamos, los primitivos, difieren bastante de lo que aparece en la Legenda Aurea. En esencia es más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Pero es cierto que, claro, hay toda una serie de cambios que son difíciles a veces de explicar, ¿no? Por ejemplo, el que más nos ha llamado a nosotros la atención también haciendo este volumen ha sido el caso de Santa Lucía. Santa Lucía aparece
siempre con los ojos en bandeja porque se supone que se los amputan. En el relato original no aparece absolutamente nada de ojos. Y no solo en el original griego, sino en el resto de relatos griegos que tienen que ver con Santa Lucía no hay ninguna mención a ninguna tortura específica en los ojos ni nada. O sea que seguramente es una tradición que o bien aparece por la cuestión iconográfica o en la leyenda áurea directamente. Y en el caso y en el caso ya digamos más local, ¿no? Cuestiones como en el caso de San Vicente y demás, claro, podemos suponer que incluso puede seguir creciendo hasta ahora, digamos, todo ese tipo de leyendas, porque luego encontramos también, por ejemplo, los relatos de milagros, que claro, los milagros normalmente son post-mortem, es decir, cuando ya el santo, el mártir, quien sea, ¿no? ya ha muerto, y claro, eso lo que hace es ir sumando toda una nueva literatura a lo que llamamos en términos técnicos el dossier hagiográfico, es decir, todos los textos relacionados con el santo, y eso claro sigue vigente y puede seguir vigente incluso ahora. El martirio al fin y al cabo es consustancial al cristianismo, porque el martirio de Cristo es lo que promueve toda la religiosidad. Entonces podemos hablar de un martirio pasivo cuando te lo hacen a ti, pero también hay un martirio activo cuando muchos santos o no santos, los misioneros por ejemplo, buscan el martirio. San Luis de Francia, Teresa de Jesús, querían ser martirizados para llegar al éxtasis de la unión con Cristo. Entonces, en toda la historia de los martirios está la vena emotiva de la evangelización. Antes en los pueblos, que están todas las fiestas de los pueblos ligadas a santos o santas, el sermón principal era la explicación del martirio de la santa con todos los detalles, y la gente se emocionaba. Toda la Semana Santa es una exposición de martirio que emociona a lo que llaman la piedad popular. ¿Por qué? Porque la teología es inaccesible y compleja. Sin embargo, tocar la emotividad es lo que hace que la gente se identifique con la finalidad de la santidad y de tener una vida piadosa. Entonces, hoy día en los sermones se han hecho súbditos de la ideología, de la ecología, de la ética universal, y no hablan de los santos y de las santas, y la gente se queda perpleja. ¿Por qué? Porque eso no emociona. Es cierto, ha pasado a un segundo plano. Nosotros que nos dedicamos a eso nos encantaría escuchar sermones sobre eso, y bueno, lo podrían aprovechar incluso sacerdotes para leer incluir estos textos en sus sermones. Pero es cierto, hay una cuestión que es fundamental, lo de la emotividad. En este relato ya se apela al pathos, ¿no? a las emociones, y se recurre obviamente al ejemplo de Cristo. Y de hecho en el cristianismo primitivo toda esta cuestión de la exhortación al martirio también está muy presente. Tenemos una amplia literatura sobre exhortación al martirio. De hecho, hay por ejemplo un tratado tertuliano que se titula así, Exhortación al martirio. Y esto sucede prácticamente hasta el siglo IV. Recuerdo, creo que es en la vida de Antonio de Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría no era muy partidario de esa entrega voluntaria al martirio. Entonces ahí comienzan a haber ciertas voces que ya dicen, bueno, vamos a intentar no entregarnos voluntariamente al martirio porque veía como una especie de recreación morbosa en eso del martirio, ¿no? Como que se había pasado, digamos, y que se había puesto como demasiado de moda, podríamos decir. Entonces es interesante observar cómo eso en el cristianismo primitivo también está muy presente, y es algo que efectivamente apela a las emociones, porque el mártir es un ejemplo, es un héroe para los cristianos primitivos, y es un héroe que a través del cual, de su ejemplo, se entiende efectivamente y se puede progresar en la fe y se puede edificar, que es también lo que se busca. Volviendo a la iglesia del siglo XIX, León XIII,
cuando el cardenal Wasserman escribe la novela Fabiola, es un revulsivo a nivel de revitalizar lo que es el cristianismo primitivo en una sociedad europea que cada vez era más agnóstica y más materialista, y fue un éxito de publicación. Voy a hacer una pregunta, es una reflexión. Bueno, eres un profesor de grec y conoces la mitología grega. A mi sempre m'ha cridat l'atenció que en la mitologia grega estem acostumats a veure els humans, apareix per una banda el que és la humanitat i per l'altra banda estan els déus, però en un moment determinat, no sé quan, perquè no soc especialista en conec, apareix una figura intermèdia que són els herois. I la meva pregunta és, pot ser l'Església va copiar aquest calc, que és molt original, perquè en altres cultures, en el mateix Islam, no està del tot, n'hi ha algo, però no arriba a aquesta claredat que té el cristianisme i el món grec. Pot ser aquesta figura intermèdia de l'heroi, és el màrtir, el sant, i d'ahir apareix tota aquesta tradició dels sants que tenen tanta importància en els pobles. I encara que siga una segona pregunteta ràpida, saps alguna de Santa Úrsula? És que no he sentit. És que Santa Úrsula en València té una importància brutal. Sí, no, però aquesta jo crec que és llatina perquè és medieval, sí, i és llatina, sí, segur. És que apareixen molts... I jo crec que era una monja, aleshores ja no és màrtir, però sí, responent a la primera pregunta, efectivament, la categoria d'heroi, que és una categoria intermitja entre els déus i els homes, hi ha dues en realitat, no? En la mitologia grega, una són els herois i una altra són els daimones, que Plató en parla moltíssim, no? I de fet en el banquet de Plató, que és aquesta obra que parla sobre l'amor i de més, el Sócrates, el primer que diu Eros no és un déu, és un daimon. Clar, d'ahir vindrà el nom del dimoni, dels daimones, no? Perquè es consideren com esperits que no arriben a ser déus però tampoc no són homes, no? I en el cas dels herois és diferent, i aleshores el que pensem, perquè jo també ho penso i sempre parlo d'això en les introduccions sobre aquestes qüestions, sempre ens referim precisament a aquesta qüestió, no? La categoria de sant és un equivalent cristià a aquesta categoria o a aquestes dues categories d'heroi i de daimon que apareixen efectivament no només en la mitologia grega, és una qüestió de mitologia indoeuropea, perquè també hi ha herois en la tradició índia i en altres religions antigues, però que efectivament després hi ha tota una transposició al món cristià, i en el món cristià és com es desenvolupa el màrtir i el sant. I una altra coseta sobre la figura femenina, que la recorde de Piñero, que la sol comentar, i és la figura de les quan al principi del tot has parlat dels papers de la dona, de les primeres, papers de la dona, n'hi ha un que Piñero el destaca i a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, i és que fins al 313, durant el segle II i III, les esglésies són les cases. Sí, clar, efectivament. Van en casa, Piñero, clar, l'oikos, entès com la casa, que clar, no n'hi ha esglésies. Això de les esglésies comença a partir del segle IV, quan es substitueixen els temples pagans per les esglésies, no? I comença a haver reciclatge. De fet, si heu visitat Roma, això es veu molt clar, per exemple, en l'església de Sant Cosme i Sant Damià, que està al costat del Foro Romà, baix, té un temple dedicat a Ròmul i Rem. O l'església de Sant Climent té un primer pis a sota, al soterrani, que és l'església primitiva del segle IV o per ahí, i després un mitreu del segle I abans de Crist. És a dir, el reciclatge. I efectivament, clar, la dona és la responsable de l'oikos.
l'Oikos és la casa, i de fet en els fets de Pau Tecla la conversió de Tecla es produeix perquè Pau està predicant en la casa del costat, que és la casa d'Onesífor, on estan passant tots els cristians i, clar, era la tradició normal, allò més habitual que passava, perquè també, i ahí trobem un paral·lel molt interessant en l'antiguitat grega, la instrucció en les cases era habitual. Si anem als diàlegs de Plató, quan apareixen els sofistes que acudixen a Atenes, Protàgores, Gorgias, no sé què, no sé quants, aquests fan les seves lliçons a cases particulars, cases nobles. Després ja començarà a instaurar-se les institucions acadèmiques i demés, no? Però en un primer moment les cases són elements on acollir a la persona estrangera notable que instruirà a la societat i que en aquest espai, en el pati, és on es produeix l'evangelització o el discurs. Una última cuestión. En los relatos que tú has nombrado, es raro que del martirio de los hombres no salen desnudos y en las mujeres más. Puede ser por la tradición ya del relato del que escribe judeo-cristiana, que el judío que huye del desnudo masculino que se ve del griego. Es decir, ya lo está llevando al terreno judío. Tiene que salir con ropa. Y ahora es un escándalo. Ya. Podría ser porque en la desnudez del mundo griego es severo. En la desnudez, por ejemplo, ya pasas igual como cuando se ponen las alturas de las estatuas. Algunos 70, unos 80 es un nivel, y a partir de los 2 metros ya eres el dios. Es decir, las estatuas también tenían una altura. El héroe era desnudo siempre. Entonces igual viendo el santo mártir, dices, si lo pongo desnudo, me estoy haciendo un ídolo, porque huye el judío cristiano. Puede ser igual. A ver, no es que, en realidad no es que no fueran desnudos, porque si nos fijamos en las representaciones, claro, van medio desnudos con una especie de fajín, ¿no? de faldita que les cubre, pero sí que es cierto que los textos no se explicita tanto. Claro, o sea, la clave no está en el hecho de si aparecen o no aparecen desnudos, porque además hay que tener en cuenta que el martirio formaría un poco la imaginería que se utiliza, es la de los juegos circenses, y por lo tanto ahí sí que iban desnudos, igual que las competiciones atléticas, ¿no? Pero, claro, la clave está en la expresión, y en los textos femeninos sí que se recalca mucho y de manera constante, estaban desnudas y su cuerpo era bellísimo y no sé qué. En los masculinos no se hace tanto hincapié en eso, se sobreentiende. Y de hecho, en las representaciones de los mártires, en muchas ocasiones, bueno, aquí había puesto uno, aquí por ejemplo encontramos a Daniel, ¿no? En el foso de los leones, aparece completamente desnudo, y había alguna otra por aquí, el de este muchacho, también está desnudo, es habitual. Lo que pasa es que en los textos no aparece esa. Ahí es donde está sobre todo la diferencia. Ahí y en el juego con los ojos y con las miradas. Miradas inmoderadas, que si los espectadores miraban y contemplaban el cuerpo desnudo y demás. Tenemos una reflexión sobre ello que en el caso de los hombres no aparece tanto. Yo le quiero dar las gracias porque ha sido magnífica conferencia, me ha parecido muy interesante y quería decirle que hace años el profesor Laszlo de la Vega, profesor de griego, tiene un libro muy interesante que se llama Héroe griego, mártir cristiano. Sí, era santo cristiano, creo que era el título, sí. Sí, ese claro, fue uno de los textos clave que leí para mi tesis doctoral. Pues entonces ya. Sí, porque es del año, creo que era del año 56, me parece, pero sí, Laszlo de la Vega ya murió hace muchísimos años. Sí, ellos en estudios como estos iniciaron un poco también ese camino. La pena, en el caso, por ejemplo, del estudio de las veladoras, es que no tuvo más eco en el extranjero. Porque, claro, eran estudios que se publicaban en español, y muchas veces cuando publicamos en español no llegan fuera. Nosotros cuando queremos publicar algo claro, en este caso son traducciones y se hace pensando en un público hispano, ¿no? Pero cuando queremos hacer algo que tenga repercusión en internet, estamos condenados a escribirlo en inglés, porque si no... Doctoral, ¿está publicada? ¿La mía? Sí. Sí, claro. ¿Se puede comprar?
Sí, bueno, ahí está parte de la tesis doctoral mejorada. Es un resumen. No, es una ampliación. y está mejorada porque le eliminé ciertas partes también. Y sí, es el libro sobre Santa Tecla. Sí, porque en la tesis al final uno está en un proceso de madurez intelectual también, y luego con los años pues se va arrepintiendo, y luego hay ciertas partes que forman más, que digamos que son de tesis, ¿no? Una tesis no es lo mismo que un libro. Entonces, de cara a un lector también hay partes de una tesis que son pesadas y que se pueden obviar. Claro, entonces ahí pues así es más liviano. Más asequible. Claro, eso es. No hay más. Yo tengo que hacer un comentario y una pregunta pequeña. Bueno, la cuestión está que esto es un trabajo de traducción, es impecable, y ahí acaba el trabajo y ahí están los textos. Y ahora viene otra parte, que es decir, bueno, pero de estos textos, ¿qué es histórico y qué no? Entonces, pero esto tiene que venir los historiadores a contarlo. Pero vamos, a mí, yo de pensar que aparece un manuscrito del siglo IV y que no lo ha traducido nadie todavía, yo soy de ciencias, pero a mí se me pone, se me hace la boca agua. Bueno, el comentario es lo siguiente. Yo no sé si, porque aquí creo que los asistentes somos prácticamente todos de Valencia ciudad, o bueno, algunos no, pero da igual. Sabrán que aquí en Valencia hubo un convento de Santa Tecla. Sí. Para los que lo saben, pues nada, lo repito, y para los que no lo saben, pues hubo un convento de Santa Tecla, que estaba pegado al muro de la Judería, donde pues ahora mismo es la manzana de la Plaza de la Reina, esquina con la calle de la Paz, ese rectángulo, que casualidad no, porque no hay casualidades, que hay en esa manzana. Hay varios locales, porque es una manzana grande, que hay en esos locales, la librería de las Paulinas. Claro, ahí, ese era el convento de Santa Tecla, ese rectángulo, la calle del Mar, la entrada a la Judería. Y entonces la pregunta pequeña es un poco, porque aquí tenemos mártires, claro, esto es son traducciones de griego. Esto que voy a decir son nuestras santas mártires hispanas, que no aparece ninguna y que también son de la época. Sí. Que no conocemos, porque conocemos menos, bueno, nos han hecho una tesis sobre ellas. Sí, pero aquí sí que hay... Hablamos, por ejemplo, de Santa Justa, por ejemplo, o de Eulalia, que no sabemos si es una o eran dos. Esa es otra de las cosas curiosas. Como Olaya también. Si habrá una extensión de mártires hispanas o no. Pues claro, es que eso sí que se hizo. Hay una traducción del Pasionario hispánico que, de hecho, a la hora de incluir, por ejemplo, algunas santas latinas, nos lo planteamos, ¿no? Pero la traducción del Pasionario hispánico era más o menos reciente. Bueno, cuando hablamos más o menos reciente, para nosotros los filólogos clásicos es 30 años. Entonces dijimos, bueno, como ya hay una traducción, de momento lo vamos a dejar y vamos a incluir algunas otras latinas, como por ejemplo la de Perpetua sí que es conocida, pero Justina de Padua o Santa Oliva, que son poco conocidas. Pero yo decir que tengo una gran predilección por la cosa de Eulalia, de Santa Eulalia, porque es un martirio fascinante, además en la Santa Niña, que tiene un componente además que con todo lo que hemos comentado es mucho más emotivo todavía, y además, pues, no sé si conocen, pero hay el martirio de Santa Eulalia, en este caso con el nombre de Eulalia, aparece en un poemario de Lorca, que tiene un poema precioso sobre el martirio de Santa Eulalia, que además emociona y juega con la imaginería sádica propia de los martirios, pero con un toque poético y emotivo que es maravilloso. Yo les recomiendo que lo busquen por ahí, el martirio de Santa Eulalia, de Federico García Lorca, y van a ver cómo recupera toda esta retórica de estos martirios y lo hacen en un tono poético y claro, seguramente basándose en los textos, ¿no? que tenía por ahí. Entonces lo que quiere decir es que ya las tenemos traducidas, lo que pasa es que las hemos leído poco. Claro, efectivamente. Muchas veces también por desconocimiento. Nos tomamos nota. Pues nada, si no tiene nada más. Recordar que ahí tienen los libros, hay como media docena de títulos
de libros que él firmará con gusto si alguien está interesado. Muy bien. Muchas gracias.